En las sombras de la existencia humana, en los rincones más profundos del alma, yace un anhelo ancestral que ha tejido su influencia a lo largo de la historia, la búsqueda incesante de redención. En un mundo donde los errores y las penas del pasado pesan como cadenas, la promesa de renovación y transformación susurra en los corazones de todos aquellos que anhelan liberarse de sus cargas. Desde antiguas prácticas religiosas hasta rituales contemporáneos, la necesidad de redención se ha entrelazado en el tejido mismo de la existencia humana, ofreciendo la esperanza de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué impulsa a la humanidad a buscar incansablemente esta redención? ¿Qué misterios aguardan en el camino hacia la liberación del alma? Adéntrate en esta narrativa, donde los hilos del destino se entrelazan en una danza fascinante de luz y oscuridad, y descubre el poder transformador de la redención. La redención es un concepto que ha resonado a través de la historia y las culturas, manifestándose en prácticas religiosas, rituales y tradiciones. La necesidad de redención puede interpretarse como una búsqueda intrínseca del ser humano por la renovación y la transformación, un deseo de liberarse de las cargas del pasado y comenzar de nuevo. Reflexionemos sobre los fundamentos psicológicos de la redención. La búsqueda de redención desde una perspectiva psicológica revela una compleja interacción entre el individuo y sus emociones más profundas. En el laberinto de la mente humana, el remordimiento y la culpa pueden convertirse en sombras que oscurecen el camino hacia la paz interior. La redención surge entonces como un faro de esperanza, ofreciendo la posibilidad de confrontar estas emociones y transformarlas en un camino hacia la sanación. El proceso de redención no solo implica buscar el perdón de los demás, sino también el perdón de uno mismo. Es un acto de reconciliación interna que permite al individuo liberarse del peso del pasado y abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Al confrontar sus errores y buscar activamente la redención, las personas pueden experimentar un alivio emocional profundo y encontrar un sentido renovado de paz interior. Este viaje hacia la redención no es solo una cuestión de liberación personal, sino también un acto de conexión con los demás. Al buscar el perdón y la aceptación, las personas pueden reconstruir relaciones fracturadas y restaurar la armonía en sus vidas. La redención, entonces, no solo es un proceso individual, sino también un puente hacia la conexión y la comprensión mutua. La redención desde una perspectiva psicológica no solo es un acto de liberación emocional, sino también un camino hacia la autoaceptación y el crecimiento personal. Al confrontar el remordimiento y la culpa de manera activa y consciente, las personas pueden transformar estas emociones negativas en una fuerza impulsora para el cambio y la renovación. En el crisol de la redención, el individuo descubre su capacidad inherente para sanar, crecer y trascender las limitaciones del pasado. Ahora bien, analicemos la redención desde el vasto paisaje del pensamiento humano. Para los filósofos, la redención ha sido objeto de una exploración profunda y enriquecedora desde una variedad de perspectivas filosóficas. Desde las vastas llanuras de la ética hasta las alturas vertiginosas de la metafísica, los filósofos han contemplado la redención como un faro de esperanza en medio de la oscuridad existencial. Para pensadores como Philipp Mainlander, la redención se convierte en un tema de profunda reflexión ética y existencial. En su visión, la muerte y la nada emergen como las últimas formas de redención, ofreciendo la liberación final de las cadenas del sufrimiento humano. En este abrazo final con la nada, el individuo alcanza la plenitud y la trascendencia, liberándose de las limitaciones terrenales y encontrando la paz en el vacío eterno. Pero la redención no es solo un destino final, también es un proceso de transformación y crecimiento espiritual. Desde una perspectiva filosófica, la redención se asocia con la búsqueda de la perfección o la iluminación, un estado en el que el individuo se libera de las cadenas del ego y alcanza una comprensión más profunda de la realidad. En este estado de gracia, el sufrimiento humano se disuelve en la luz de la comprensión, y el individuo se eleva hacia una nueva dimensión de ser. Así, la redención se convierte en un faro de esperanza en el vasto océano del pensamiento filosófico, ofreciendo la promesa de liberación y salvación en medio de la incertidumbre y el sufrimiento de la existencia humana. En el laberinto de la vida, la redención se convierte en un faro guía, iluminando el camino hacia la plenitud y la trascendencia. Finalmente, reflexionemos dentro del tapiz multicolor de las tradiciones y creencias religiosas, en la cual la redención resplandece como una joya preciosa, central en la búsqueda espiritual de la humanidad. En el corazón del cristianismo, la redención se erige como el pilar fundamental de la fe, un acto divino de salvación y perdón que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Para los seguidores de Cristo, la redención encuentra su máxima expresión en el sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz.
A través de su muerte y resurrección, se abre un camino hacia la reconciliación con Dios, ofreciendo la promesa de la salvación y la vida eterna. La Biblia misma está impregnada de versículos que resuenan con el eco de la redención, como Efesios capítulo 1 versículo 7, donde se proclama la redención a través de la preciosa sangre de Cristo y el perdón de los pecados. En el vasto panorama de las tradiciones religiosas, la redención también se manifiesta en formas diversas y variadas. Desde el concepto budista de alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo del sufrimiento hasta la idea islámica de encontrar el perdón a través del arrepentimiento y la sumisión a la voluntad de Alá, la búsqueda de redención sigue siendo un hilo común que une a la humanidad en su anhelo de trascendencia y salvación. Es decir, en el tejido de la experiencia religiosa, la redención brilla como una estrella guía, ofreciendo consuelo y esperanza a aquellos que buscan encontrar significado y propósito en medio de la oscuridad de la existencia. A través de la fe y la devoción, los creyentes encuentran en la redención el camino hacia la comunión con lo divino y la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Las reflexiones sobre la redención no están exentas de controversia, y la pregunta sobre quién necesita redención y por qué puede desencadenar debates apasionados que abarcan desde la naturaleza misma del ser humano hasta la esencia de la esperanza y el cambio. Para algunos, la idea de redención sugiere una visión pesimista de la humanidad, al insinuar que todos estamos inherentemente manchados por el pecado o el error y necesitamos ser rescatados o purificados de alguna manera. Esta visión puede percibirse como limitante, reduciendo la complejidad y la diversidad de la experiencia humana a una narrativa de falla y redención. Sin embargo, otros ven la redención como una expresión vital de esperanza y la posibilidad de cambio. Desde esta perspectiva, la redención no se trata tanto de condenar la naturaleza humana como de reconocer su capacidad inherente para el crecimiento y la transformación. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras imperfecciones y fallos, siempre hay espacio para la mejora y la evolución personal. La controversia surge entonces en torno a cómo se define y se busca la redención, así como quién tiene el poder para otorgarla o negarla. ¿Es la redención un acto puramente individual, o también requiere el perdón y la aceptación de otros? ¿Qué papel juegan las instituciones religiosas, sociales o políticas en la determinación de quién merece redención y quién no? Estas son preguntas difíciles que invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma de la moralidad, la justicia y la compasión. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, la búsqueda de redención puede ser tanto una fuente de unidad como de discordia, revelando las complejidades y contradicciones inherentes a la condición humana. Finalmente, la duda: ¿qué papel desempeñan las expectativas de redención en la forma en que entendemos la naturaleza humana y nuestra capacidad para el cambio y la transformación personal? ¿Son estas expectativas una expresión de esperanza o reflejan una visión pesimista de la condición humana? En resumen, la redención es un concepto multifacético que abarca aspectos psicológicos, filosóficos y religiosos. Es una expresión de la capacidad humana para la transformación y la búsqueda de un significado más profundo en la vida. Como la serpiente que muda su piel, la redención simboliza la posibilidad de renovación y un nuevo comienzo para el alma humana. Recuerda suscribirte en tu canal, La Duda y la Fe.